Para. Muy bien. Buenas tardes. Empezamos con la segunda parte de la clase. Estábamos explicando sobre los elementos de la geopolítica. ¿Correcto? Vamos a empezar, vamos a continuar en este caso con la clase. Muy bien, estábamos explicando el PPT. Muy bien. A ver. Después de ello vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una actividad. A ver, vamos a ver qué tal nos sale nuestra actividad. A ver, estábamos en poder nacional. Bueno, para los que se están integrando, recién habíamos dicho, voy a hacer un breve y pequeño repaso, nada más así. Breve y pequeño repaso nada más. En este caso, estábamos hablando sobre, así nomás ya, a ver, para los que han ingresado, se están conectando, recién elementos básicos de la geopolítica, que viene a ser realidad nacional, potencial nacional, poder nacional y política nacional. Muy bien. A ver, vamos a ver brevemente nomás una recapitulación del tema para aquellos que se están integrando. Realidad nacional significa lo que somos como país, lo que tenemos, nuestra realidad. Tenemos una cultura milenaria, somos un país pluricultural, somos un país, vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, multicultural, ¿correcto? Y también, por supuesto, multirracial. Entonces, nuestra realidad viene a ser todo lo que hay en el Perú, todo lo que tenemos. Las personas y nuestros recursos naturales y, por supuesto, nuestra cultura. Eso vendría a ser realidad nacional. La segunda, tenemos la potencia nacional. Significa todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos realizar como potencia. Todos ustedes tienen un potencial dentro. Solo es cuestión de que tengan un poquito de voluntad, fe en ustedes mismos y lo van a lograr. Ese es el potencial, ¿correcto? El potencial es aquello que tú vas a lograr con el tiempo, los objetivos que te traces. Como dije hace un instante, si ustedes están acá estudiando para terminar su secundaria, es porque ustedes tienen una meta que se han trazado. De repente ustedes quieren ser profesionales, quieren ser alguien en la vida. Entonces, ese es el potencial que ustedes tienen, es de lograr y de conseguir esa meta. Ese es el potencial, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el poder nacional. ¿Qué significa el poder nacional? Nos dice así, la capacidad que tiene el Estado para conquistar y mantener sus objetivos nacionales. El poder, vamos a suponer un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo, disculpe que lo tome, Abel Céspedes. A ver, vamos a ver un ejemplo con Abel Céspedes. El poder nacional. Algo, imaginemos que Abel Céspedes tiene la capacidad de lograr, vamos a suponer, tiene la capacidad de lograr en hacer negocios. Cada vez que Abel se pone las pilas, vamos a decirle así, y se mete en un negocio, él llega a, digamos, a vender, a comerciar. Es decir, tiene esa facilidad de palabra, convencimiento, tiene la seguridad de que él va a seguir vendiendo. Entonces, eso es el poder, o sea, de saber que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a lograr. Vamos a suponer que Abel, ay Dios, disculpen, sí, disculpen, sí, 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 sí. Sí, sí, debe ser eso.
Mira, ahorita estoy en clase, yo apenas termino, yo digo, sí, ya, ya, gracias. Muy bien, disculpen, disculpen la interrupción, a veces casos de emergencia. Muy bien, poder nacional, correcto, les había dicho, estaba utilizando el ejemplo, vamos a poner del alumno Abel, que él tiene la capacidad para poder realizar las cosas. O vamos a poner un ejemplo más. Vamos a ver de repente para ustedes, el Perú puede ser así, ¿ya? Pero a veces se cumple y a veces no se cumple. Vamos a ver. Ya, para Andrea Alvarado. Vamos a suponer un ejemplo con Andrea Alvarado. Vamos a suponer, miren, ve, poder significa de hacer algo que tú puedes lograr y el otro no, ¿correcto? Vamos a suponer que Alvarado tiene esa, digamos, trabaja, gana su dinero, tiene plata. Y por ahí de repente, vamos a suponer que por ahí se presenta una chica. Entonces, como él tiene plata porque trabaja y gana bien, entonces él tiene esa confianza en sí mismo y le puede decir, vamos, te invito a comer un pollito en tal restaurante. Esa confianza que él tiene en sí mismo porque está respaldado, porque tiene un buen trabajo, porque su sueldo es alto, gana bien. Entonces, tiene la seguridad de que puede pagar ese pollito en el restaurante. Entonces, eso vendría a ser, vamos a suponer, poder. Profesor, pero si, ¿cuál es el poder? Porque así de repente, el chico Alvarado es flaquito, yo no veo ni un poder. No, pero tiene el poder adquisitivo, tiene el poder económico de poder hacer eso. De repente por ahí hay un chico que de repente es fornido, que es cuerpo atlético, pero no trabaja, no tiene plata en el bolsillo. Entonces, el, el chico Alvarado, como trabaja, gana buen sueldo, entonces él sí tiene el poder económico para invitar a la chica. Entonces, esa seguridad que tiene, ese es el poder. Y eso es lo que tenemos nosotros en el Perú, el poder. Nos dice que el Perú es rico en recursos naturales. El Perú tiene ese poder, pero ¿qué pasa? Que no sabe explotar, no tenemos la tecnología, no tenemos el capital para explotar esos recursos. ¿Qué más también tenemos? Nuestro poder. Vamos a suponer que el Perú, si fuese un país económicamente bien, es decir, si el Perú tuviese bastante dinero, si el Perú compraría a otros países recursos naturales o compraría tecnología, por decir así, que necesitamos nosotros, si tuviera, pero lamentablemente no lo tenemos. O ya, otro ejemplo, seguir mucho. Vamos a suponer que Chile dice, ¿sabes qué? El punto de la concordia, ya que tenemos el límite entre Perú y Chile, ahí entre Tacna y Arica, el punto de la concordia está en problemas. Que Perú quiere un poquito más de terreno, Chile no quiere dar, que Chile quiere un poquito más de terreno. Entonces, ¿cómo el Perú demostraría su poder? Muy simple. Si el Perú tuviese un buen ejército, que tuviese armamento moderno y que tuviese a la población, que esté dispuesta a defender al Perú, eso es poder. Entonces le diría a Chile, ¿sabes qué? Se para frente a los chilenos y dice, este pedazo de terreno es mío, me lo quedo, porque tiene ese poder, esa fuerza. Pero si A o B, si el Perú no tiene poder, entonces no le van a hacer caso, pues le van a decir, no sé, no te doy, simplemente no te doy, porque no tiene el poder. ¿Me entienden? Entonces, para nosotros, para tener poder nacional, debemos estar preparados, debemos estar mejor que nuestros rivales. Por eso les digo, ahí el ejemplo que utilicé delante de ustedes. Si un chico trabaja, tiene buen sueldo, una buena profesión,
qué sé yo, tiene una buena preparación, tiene facilidad de palabras. Ah, eso es poder. ¿Por qué? Porque puede salir con la chica que quiera. Eso es poder. Pero si el otro chico no trabaja, o si gana, trabaja, pero con la justa para pagar su agua, luz, para comer, con la justa le alcanza el dinero, y para cómo es tímido, no tiene facilidad de palabras. Entonces, el chico no dispone de ese poder, en cambio el otro sí. ¿Me entienden? Ese es el poder de saber de que puedes quitarle a tu rival lo que tú quieres. Y ese poder precisamente lo tiene Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos se ha preparado para eso, para tener un poder nacional. Por eso que Estados Unidos se va a cualquier parte del mundo y puede quitar lo que él quiera. ¿No es cierto? Ya ha ocurrido eso. En otros países se ha metido y ha querido hacer lo que ellos quieren. Ahora último, vuelvo a repetir, le quiere quitar su petróleo a Venezuela, pues, ¿no es cierto? Con la excusa de que como Maduro es dictador, entonces ya voy a devolver la democracia, pero en realidad uno que sabe pensar sabe muy bien que no va por la democracia, pues sabe que va por el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo le va a dar poder. A Donald Trump le va a dar poder. Entonces, eso es lo que él quiere, ese es su objetivo de él. Y como tiene la fuerza, porque tiene poder nacional, tiene la fuerza, entonces lo va a tomar. Está acostumbrado de esa manera. Muy bien, a ver, vamos a continuar, porque me estoy explayando demasiado en el tema. Muchas explicaciones, se van a aburrir ustedes. Dice así, es el conjunto de recursos, poder nacional, perdón, es el conjunto de recursos que utiliza el Estado en un momento dado. Es la capacidad de disponer o de imponer su voluntad y conseguir sus objetivos, venciendo toda oposición, ya sea interna o externa. Justo eso es lo que les estaba diciendo entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Estados Unidos sí tiene la capacidad, sí tiene el poder, tiene barcos, tiene armamento, tiene hombres, tiene tecnología. Es decir, que en cualquier momento se puede ir a Venezuela a imponer su voluntad. ¿Y cuál es su objetivo? El petróleo. ¿Me entiendes? Y dice así, venciendo toda oposición. Claro, por supuesto, pues. Enfrentarse Venezuela con Estados Unidos, pues es como decir, ¿no? Enfrentarse un pequeño con un gigante. Un poquito difícil de vencerlo, ¿no sea? Entonces, más o menos, eso es lo que nos está diciendo el poder nacional, ¿correcto? Sus características. La totalidad es la fuerza de conquista que dispone, en este caso, fuerzas armadas, recursos naturales y el nacionalismo. Eso es lo bueno de Estados Unidos, que tiene fuerzas armadas, sí, modernas, sí. También tiene recursos naturales. Claro que sí, Estados Unidos es un gran país y tiene inmensa cantidad de recursos naturales, pero quiere más. Estados Unidos también tiene petróleo, pero quiere más petróleo. Quiere más petróleo. Así es, cuando uno tiene más, siempre quiere más. Y el nacionalismo. Bueno, Estados Unidos también sí tienen un afán nacionalista, pues. Sí, son nacionalismo. Todo para ellos. El Perú también tiene unas fuerzas armadas, sí. Tiene recursos naturales, sí. ¿Hay nacionalismo? Sí, también hay nacionalismo, por supuesto. Pero no tenemos una fuerza de conquista. Con la justa tenemos una fuerza para defendernos. No tenemos fuerza de conquista. Si no, ya hace rato, hace tiempo, ya hace años, hubiéramos conquistado y recuperado Arica y Tarapacá. Ya lo hubiéramos hecho hace rato, ya se lo hubiéramos quitado a los chilenos. Pero no tenemos la fuerza, pues. Esa es nuestra realidad. No estamos preparados. No tenemos la tecnología. Muy bien. La instrumentalidad sirve para alcanzar el bienestar y seguridad nacional. Muy bien. Esto nos dice que ese poder hay que utilizarlo para el bienestar del pueblo. ¿Correcto? Si tenemos los recursos naturales, hay que utilizarlo en beneficio del pueblo. La relatividad
El Estado no sabe el poder que tiene hasta que no lo confronta con otro Estado. Nosotros siempre nos dicen que el Perú es grande, poderoso. Argentina nos admira, Venezuela nos admira, Colombia dice, uy, el Perú es grande, fuerte, poderoso. Hasta Chile también dice, uy, grande, fuerte, poderoso. Pero cuando llega el momento, porque anteriormente hemos tenido guerras con otros países, nos enfrentamos con Ecuador, nada. Nos enfrentamos con Colombia, nada. Nos enfrentamos con Chile, nada tampoco. Con Bolivia, nada. A las finales no ganamos nada. Por eso es que el Perú se ha reducido. En la época del virreinato el Perú era grandísimo. Cuando se independizó, vino San Martín, lo liberó, el Perú era más grande. Pero ¿qué pasó hasta ahorita? Nos hemos achicado, porque todos los países nos han quitado. Ahí está el problema pues con nosotros. Decimos que somos grandes, pero a la hora de la hora no nos comportamos como grandes. Porque eso la historia lo dice. Siempre nos han quitado territorio. Y nos dice sí, la direccionalidad. El poder se orienta hacia un fin concreto. Ahorita nuestro poder que debemos hacer nos lleva al desarrollo. Salir del subdesarrollo de un país atrasado a ser un país progresista. Ese es nuestro objetivo. Nada de guerra, nada que me voy a pelear con Chile, con Colombia, con Ecuador. No, no. Ahorita lo que queremos es un objetivo, salir de este subdesarrollo, ser un país desarrollado, tener una economía saludable, fuerte, que todos tengan trabajo, que todos ganen dinero, que nadie se quede sin trabajar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se busca con ese poder. Y por supuesto también por ahí, de repente, por ahí alguien dice, profesor, pero ya es hora que recuperemos a Arica y Tarapacá. Sí, puede ser, puede ser. Ya hubo presidentes que quisieron recuperar a Arica y Tarapacá, pero lamentablemente hubo otros peruanos que lo estropearon todo, que no quisieron recuperar a Arica y Tarapacá y que traicionaron esa consigna. ¿No es cierto? Como dice, el enemigo de un peruano es otro peruano. Lamentablemente hasta ahorita no podemos recuperar. La dinamicidad. El poder supone cambio, movimiento y logros. La dinamicidad se refiere a dinámica, significa que el poder siempre está cambiando constantemente, no es permanente, ¿correcto? Entonces siempre se acomoda de acuerdo a lo que va nuestra política, ¿ya? Como por ejemplo ahora todo el mundo ha cerrado su economía, todo el mundo ha paralizado el comercio, entonces el Perú también tiene que paralizar su comercio. Por supuesto, me refiero al comercio exterior, ¿no? Al comercio exterior que se exporta o que se importa. ¿Por qué? Por el coronavirus, pues. Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios. A eso se refiere, uno de esos cambios, ¿no es cierto? Entonces, el realismo dice, el Estado debe ser objetivo para alcanzar sus metas. Es decir, tiene que ser real, pues. No podemos decir que nosotros de acá a 5 años, a 10 años, vamos a ser un país desarrollado. No, eso es difícil. Tendremos que tener mínimo 50 años y eso, entre 50 y 100 años para hacer. Que un presidente, un candidato te diga que el Perú va a lograr o va a alcanzar su desarrollo en 10 años, en 20 años, no, eso es mentira. ¿No es cierto? Tenemos que vivir nuestra realidad. Ahora, también nos hacen creer que nosotros somos un país. Dicen, pero el país es rico, tiene bastantes recursos naturales. Muchachos, pero eso también es mentira. Los recursos naturales sí están ahí, pero no son nuestros. Todo está en manos extranjeras. El petróleo en mano extranjera, la minería en mano extranjera. No nos pertenece. El gas de camisea destinado para otros países. Es decir, no. ¿De qué vale decir que el Perú es rico en recursos naturales si no nos pertenece? Porque los gobiernos anteriores se lo han dado por contrato a otras empresas. Eso también hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista. Falta un presidente que sepa gobernar bien. Dice, en otras palabras, son las capacidades, propósito y voluntad de un Estado-nación
de conseguir sus objetivos nacionales. Es decir, lo que el Perú es capaz de lograr, es capaz de hacer. Muchos dicen que de repente estamos desarrollando económicamente porque tenemos bastante trabajo. En cambio, en otros países no. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. De repente el Perú está sobresaliendo en economía, sí. Lo dicen los demás países. Tenemos una economía estable, tenemos ahí nuestra moneda que no se devalúa. Sí, puede ser entonces. Pero lamentablemente el coronavirus nos malogró todo. Esperemos que nuestra economía se recupere por el bien de todo el pueblo peruano. Muy bien, entonces, es lo que el país puede lograr. Política nacional. Acá en política nacional nos dice que es el arte de formular los objetivos nacionales mediante la concreción de los intereses y aspiraciones nacionales y de orientar las acciones para su conquista y mantenimiento. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Significa que, vamos a decirlo así, tenemos que tener una política nacional, ¿correcto? Un interés, que todos podamos participar y concretar ese interés, como el hecho de lograr el desarrollo del Perú. Si el Perú progresa, todos progresamos. Si el Perú tiene dinero, el Estado, por supuesto me refiero, el Estado tiene dinero. Disculpen. Disculpen. Yo te llamo, ahorita estoy ocupado. ¿Aló? Sí, yo te llamo. Yo te llamo en 5 minutos. Ya, 5 minutos, por favor. Sí. A ver, entonces, disculpen, bueno, a veces llaman. Ya, disculpen. Mil perdones. Política nacional dice, su rol permite entender mejor el poder nacional. Es el arte de formular objetivos nacionales basado en el acopio de los intereses nacionales y de orientar las acciones para su conquista y mantenimiento. Muy bien, acá nos dice que la política nacional es, vamos a decirlo así, nos orienta para lograr los objetivos que se han trazado en un objetivo nacional, como por ejemplo salir de la pobreza, salir del subdesarrollo, traer tecnología. Algunos presidentes están trayendo tecnología, no comprando, sino tecnología. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos construir. Uno de ellos, bueno, lamentablemente, Ollantumala, ¿no? Está, bueno, por mal, ¿cómo se llama? Acusado de, vamos a decirlo así, de malos manejos en su gobierno. En todo caso, de corrupción. Pero eso sí, en su gobierno trajo un poco de tecnología, en su gobierno. Es decir, que ahora nosotros tenemos, digamos, ensamblar aviones, no fabricarlos, pero sí ensamblarlos. Pero es el primer paso, ensamblar aviones. Y ya tenemos, en el Perú también tenemos la manera de construir barcos. Es decir, así nomás los países no te dan tecnología. En este caso, Corea del Sur, nos dio esa tecnología para poder ensamblar aviones. Pero ese es el primer paso, pues, porque después nuestros técnicos, estudiando los planos, de repente con el tiempo podemos fabricar nosotros mismos aviones. Ya no comprarlos, sino fabricarlos, que es diferente. Entonces, eso es lo que nos dice nosotros en manejar una política. Tratar de que el Perú sea un país desarrollado. Pero para eso necesita que su economía mejore. ¿Y cómo va a mejorar? Que todos trabajen, exactamente, que todos trabajen, ¿no? Acá nos dice la política nacional de seguridad, exactamente, para tener una política de seguridad, confiamos en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿correcto? Más que todo, sobre todo en las Fuerzas Armadas, porque nos van a defender de cualquier agresión exterior, en caso de guerra, ¿no es cierto? En caso de guerra, ahí tenemos nuestro poder y tiene que salir adelante. No vaya a ser como algunos políticos. No sé si ustedes, bueno, ustedes son jóvenes,
A algunos políticos se les ocurre comprar material de guerra en desuso o mal hecho. Oye, cuando te envíen a la guerra, y si los políticos compran material de guerra mal hecho, es por gusto, pues, pero están regalando la plata. Y ellos, por supuesto, cobran por esa transacción económica. Entonces, ahí tenemos eso. Muy bien. Relación entre los elementos del Estado. Realidad nacional, potencial nacional y poder nacional. ¿Correcto? Vamos a pasar esto. Y para terminar, en la realidad, el potencial y el poder nacional, para fines de análisis y planteamiento. Se divide en 4 expresiones o campos. Expresión política, ¿correcto? Nos dice que es la forma de gobernar, ¿correcto? La forma de gobernar, digamos, en el país. Por supuesto que eso tiene que también, no solamente el poder, el primer poder del Estado, que viene a ser el presidente, sino también vamos a decirlo así, las provincias y los departamentos o regiones. La B, expresión económica. Eso nos viene a decir que tiene que tener una buena administración de los bienes que tenemos, ¿correcto? Ya que estos bienes son del Estado y de todos los peruanos, ¿correcto? Entonces tiene que ser bien administrado. No puede ser vendido a intereses particulares, a veces de empresarios peruanos o de empresarios extranjeros que solamente buscan llenar su bolsillo. La C, expresión psicosocial, ¿correcto? Nos dice que todas las empresas y todas las personas trabajar por el bienestar común, ¿correcto? Pero eso sí, reclamando tus derechos. Tienes que reclamar tus derechos. Es decir, tienen que pagarte bien. Tienen que pagarte bien. Las empresas tienen que pagarte bien, de acuerdo a la ley. No explotarte, ¿ya? Aunque, claro, la mayoría quiere siempre la explotación, ¿no es cierto? La D, expresión militar, dice ahí, nos dice que está conformado por las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales que garantizan la seguridad de la nación. ¿Correcto? Voy a pasar un videito rapidito nada más para ver lo del... a ver, este es el tema que vamos a ver si me alcanza tiempo para hacer una actividad que es relativo a los elementos básicos de la geopolítica. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Lo voy a poner a ver en pantalla completa. A ver, presten atención. Ahí vamos a ver la señal. A ver, la señal no ingresa. A ver, vamos a ver. A ver, ahí. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria, y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en 2 formas, líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo
mediante ondas acústicas que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción, determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a las refinerías que son grandes complejos industriales para convertirlo en gasolinas, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones cisternas hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contienen y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido, llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares usándose en cocinas,
termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como queroseno de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo, es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Chao, tu amigo Elías se despide. Hasta la próxima. Muy bien, muy bien. Bueno, más o menos ya concluyó la clase. Muy bien, en todo caso, bueno, iba a explicar, pero bueno, mayormente es una muestra de nuestros recursos naturales que tenemos, ¿correcto? En el bienestar de la población. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Más bien, alumnos, no les puedo enviar las clases porque no me están enviando la hojita que les envié. ¿Cómo les puedo enviar otra hoja si no me han desarrollado la tarea, la primera tarea que envié? Profe, yo lo tengo hecho, yo se lo puedo mandar. Lo pueden mandar a mi WhatsApp, no hay problema, ¿ya? Porque necesito, para no acumular, porque de nada vale que yo les envíe la segunda clase, la tercera clase o cuarta clase si todo se va a acumular. En todo caso, a ver, quiero que ustedes me digan si es mucho, en todo caso, para reducir